verdad un privilegio para mí, un gran honor, como otras veces que he podido participar en estos congresos del Grupo Ángeles. Y yo quiero empezar diciendo que una de las gratas experiencias en mi relación con don Olegario Vázquez Raña fue conocer cómo seleccionó hace 30 años, un poco más, incursionar en el campo de la salud. Y cómo la familia entera fue partícipe de escoger entre tener alguna comodidad adicional o hacer una inversión que en aquellos años se veía riesgosa. Y cómo él, en compañía de su señora esposa y de sus hijos, niños prácticamente, jovencitos, tomaron la determinación de avanzar en algo que en ese momento era complejo, difícil y que seguramente mucha gente no le hubiera recomendado a don Olegario que lo hiciera. Y hoy estamos aquí, 30 años después, con un grupo que en este sector de la prestación de servicios de salud desarrolla una labor que es exitosa, que genera empleo, que abre posibilidades, que marca derroteros, que señala la superación y la búsqueda de la calidad. Gracias pues a don Olegario Vázquez Raña, y voy a empezar con una presentación que hemos intitulado Los retos de la salud en México y la formación de recursos humanos. Siempre conviene dar las gracias, así se repita muchas veces, y a don Olegario Vázquez Raña, al licenciado Olegario Vázquez Aldir, a Roberto Simón, que ha sido un motor extraordinario, y a mi amigo el doctor José Juan Ortega Cerda, mi gratitud por la invitación y por supuesto a ustedes por acompañarnos. Voy a ir hablando de algunos grandes asuntos que tienen que ver con la salud. Nuestra transición demográfica, la parte del cambio en la salud, los logros y desafíos en materia de salud y en particular lo que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha conseguido, pero también recogiendo lo que en muchas otras generaciones se ha podido hacer en favor de la salud de los mexicanos. Revisaremos rápidamente algo sobre la infraestructura y los recursos humanos, sobre el proceso de formación de recursos humanos en el área de la salud y a proponerles 4 conclusiones muy sencillas. Empiezo pues por el tema de la transición demográfica, un asunto bien conocido. Quienes trabajamos en el campo de la salud sabemos que tenemos que tomar en consideración asuntos trascendentes como el tamaño de la población, la ubicación de la población, el lugar de residencia de la gente, su condición urbana o rural, la estructura de los grandes grupos demográficos. Y aquí simplemente lo que estoy tratando de mostrarles es cómo ha cambiado la población en los grandes grupos de edad y cómo, como se puede observar ahí, hemos tenido una transformación que se va a ir acentuando. Menos niños, menos jóvenes y más población adulta. De tal manera que, por ejemplo, ustedes lo pueden ver que por ahí del año, si me regresa,
a veces tengo colaboradores que les da prisa, que quieren que yo me apresure y no voy a ceder a su presión. Entonces, déjeme terminar de comentar esto. Ustedes ven cómo por ahí del 2050 yo no estaré para constatarlo, pero muchos de ustedes van a estar presentes y van a ver cómo se va a empezar a dar ahí al inicio, al término de la década de los 40 o principio de los 50, un cruce en las estructuras poblacionales de nuestros menores de 15 años y los mayores de 60 años. Por ahí, por el medio siglo, casi 1 de cada 4 mexicanos pertenecerá a ese grupo de edad, el de los de 60 y más. Ahora sí, vean ustedes cómo en relativamente poco tiempo, en menos de medio siglo, la pirámide poblacional se transformó de ser una pirámide con una base muy amplia, con un vértice muy estrecho, y se ha transformado a ir tomando una forma más acampanada. Menos niños y un crecimiento importante en la población adulta y en los adultos mayores. Esa transición demográfica queda demostrada también con esta tabla. Lo que está pasando en nuestro país por entidad federativa. Ahí tienen ustedes el caso de la Ciudad de México, que es una entidad en la que la transición demográfica es muy avanzada. Casi 14% de quienes vivimos en la Ciudad de México pertenecemos al grupo de población de 60 años y más. Y eso contrasta con Quintana Roo, el estado que tiene la población, la estructura poblacional más joven y apenas 6% de población de 60 años y más. Aquí un primer mensaje que es muy importante y que lo es para todo el país. Tenemos que aprovechar el bono demográfico. Se nos está yendo. Muchos países, ahí está el caso de Europa Occidental, de China, de Corea, que vivieron previamente esta condición demográfica que no se va a repetir a menos que tuviéramos casi una hecatombe, pero que si no aprovechamos no le va a ir bien al país. ¿Y qué quiere decir aprovechar? Quiere decir 3 cosas fundamentales. Quiere decir educación, quiere decir salud y quiere decir empleo. Si somos capaces de pensar en la generación de jóvenes en esos 3 grandes campos, a México le va a ir bien. Si no lo hacemos y no desarrollamos los servicios que se requieren en México para la atención del adulto mayor, nos vamos a equivocar y en lugar de bono demográfico tendremos un pagaré poblacional que las generaciones de jóvenes de hoy van a tener que pagar en el futuro cercano. Veamos qué ha pasado con el caso de la estructura epidemiológica en el país, lo que técnicamente llamamos en correspondencia con la transición, el cambio demográfico, con la transición epidemiológica. Una transición que resulta de una serie de intervenciones generales sobre la salud materna e infantil y una mejoría de la infraestructura sanitaria. Con estas 2 grandes intervenciones, agua potable, drenaje, recolección de basura, atención a los niños, atención al embarazo, a las mujeres, se logró una reducción en las enfermedades transmisibles, una reducción muy importante que vamos a ver ahorita en la mortalidad infantil y en la materna, y la aparición de nuevos problemas, de problemas más complejos, como lo sabemos nosotros los médicos,
de problemas más costosos, de una vida más prolongada, veremos el cambio en la esperanza de vida, y de la irrupción de patologías que no se presentaban porque no se llegaba a alcanzar los años de vida que hoy tenemos. Diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades renales, tumores malignos, entre otros. Veamos en este cuadro cómo ha habido cambios importantes. A mediados del siglo pasado, 25 millones de mexicanos, 5 veces más. Somos poco más de 122 millones de habitantes ahora. La cantidad de menores de 15 años, 10 millones en 1950 y 33 millones en la actualidad. Pero vean el número de mayores de 64 años, gente de 65 y más, 800,000 en 1950, 10 veces más, 8.2 millones. Una esperanza de vida al nacimiento que apenas alcanzaba los 47 años, 75 en la actualidad. Una mortalidad general de 16, ahora de 5. Una mortalidad infantil de 132 por cada 1,000 nacidos vivos, y ahora de 12. Una razón de muerte materna de 250 y en la actualidad de 38. Y vean ustedes en la parte inferior de esa lámina el gran cambio en los grandes grupos de enfermedades. ¿De qué morían los mexicanos en el medio siglo anterior? De enfermedades infecciosas y parasitarias. 1 de cada 3 mexicanos fallecía a causa de eso. De enfermedades del aparato respiratorio, otro 20%, casi todas infecciones, neumonías y complicaciones de esa naturaleza. Enfermedades del aparato circulatorio, accidentes y enfermedades. Entre estas 5 patologías estaban o se explicaba en aquel tiempo 3 de cada 4 defunciones. Y 65 años después, las enfermedades del corazón, casi 20%, la diabetes, poco más de 15%, los tumores malignos, los accidentes y las enfermedades del hígado. En esta agrupación, cerca del 60%. Ustedes pueden ver cómo está el número de defunciones en esta gráfica. Bueno, lo podrían ver si se acercaran, porque no, en realidad no creo que muchos lo alcancen a ver. Pero déjenme decirles, la primera barra, la de enfermedades del corazón, que ahí se incluye enfermedad hipertensiva, infarto y otras enfermedades del corazón, dio cuenta en 2014 de más de 120,000 defunciones. La diabetes, que como enfermedad individualizada es la primera causa de muerte, más de 94,000 defunciones. Y los tumores malignos, más de 77,000. Casi la mitad de las defunciones están ahí incluidas en estos 3 grandes grupos. Le siguen los accidentes y las enfermedades del hígado. Con alguna frecuencia nos empeñamos en solo ver las cosas negativas que tenemos, que claro que las tenemos y que claro que las tenemos que reconocer y decir, porque si no las tenemos visibilizadas, si no las diagnosticamos, no las vamos a resolver. Pero también pasan cosas buenas y también conviene reconocer las cosas que han pasado y en un lapso ya no tan grande como el anterior. Simplemente en estos últimos 25 años, vean ustedes lo que pasa con el caso de la mortalidad infantil. Y lo que pasa es que ha habido un descenso sostenido
de esa mortalidad infantil. 2/3 de la mortalidad de 1990 se han disminuido respecto de la cifra más reciente. Ahí anoté el dato preliminar de 2015. En unos cuantos días más, el INEGI liberará ya las cifras definitivas, pero podría resultar una muy buena noticia de que junto al descenso ya alcanzado de 2012 a 2014 en el gobierno del presidente Peña, tengamos todavía un descenso adicional con los datos de 2015. Insisto, son preliminares. Pero ahí está el descenso. Y en ese descenso está el trabajo de mucha gente. Está el trabajo de médicos, de enfermeras, de muchos profesionales y no profesionales de la salud. Y yo creo que hay razones suficientes para sentir el orgullo de la contribución a la mejoría de la salud de nuestro país de parte de profesionales como los que hoy se reúnen aquí. Algo semejante pasa más allá de los cambios en la forma de clasificar a la mortalidad materna, que frecuentemente decimos así, mortalidad materna, técnicamente es razón de muerte materna, que de nueva cuenta ustedes pueden ver que en 25 años ha habido una disminución de 60%. Todavía es muy alta. Todavía tenemos que decir que tenemos que hacer un esfuerzo. No basta con consolarse diciendo que ya mejoramos en un 60%. Es que todavía hay mucho espacio para la mejoría y esas alrededor de 850, 870 defunciones que se presentaron seguramente el año pasado, muchas de ellas no deberían haberse presentado. Y todavía podemos hacer esfuerzos importantes por conseguir esa mejoría. Pero ahí otra vez está el trabajo de la profesión médica y de los trabajadores de la salud. Hagamos alguna comparación con el nivel internacional. No necesariamente se alcanza a ver bien, pero ahí están la esperanza de vida al nacer en 2015 en una sombra un poco más oscura, es en el cuadro de arriba del lado izquierdo y por la mitad está el caso de nuestro país. De nuevo, hay formas de mejorar. España, Francia, Canadá, Chile, que están ahí graficados, tienen una importante esperanza de vida superior a la de México. Y no nos debe bastar con reconocer que Rusia, Colombia, Venezuela o Brasil están por abajo o atrás de nosotros. Tenemos que mejorar. Lo mismo en la mortalidad infantil de la que les hablo y que ustedes pueden ver que es la de al lado derecho en la parte de arriba de ese cuadro, la tasa de mortalidad infantil, y México está ahí, lo están señalando. En la mitad hay países que tienen una tasa de 3 y nosotros andamos entre 11 y 12. Esto es 3 o 4 veces por arriba de las tasas de Australia o de Alemania o del Reino Unido y probablemente Japón y los suecos tengan las mejores condiciones. Abajo están dos asuntos, la razón de muerte materna y de nueva cuenta ahí a la mitad más o menos está el caso de México. Ustedes pueden ver que tenemos un enorme espacio. Nuestra razón de muerte es 7 veces la que tiene Israel o la que tiene Australia o la que tiene Alemania y no nos debe satisfacer que tengamos nosotros menos de la mitad de Venezuela o por supuesto el 20% de la que tiene la India
Y acá, en la de abajo a la derecha, el caso de la diabetes. Preocupa que seamos uno de los países con tasa tan elevada. Lo vamos a comentar un poco más adelante. Aquí quise en la siguiente solo ejemplificar las causas de muerte con una categorización distinta a la que yo presenté. Esta es de la Organización Mundial de la Salud, donde está la diabetes mellitus, primera causa, enfermedad isquémica del corazón, segunda, accidentes cerebrovasculares, tercera, y algo que nos tiene que preocupar, el tema de la violencia interpersonal. Ahí están sumados homicidios, ahí están sumados suicidios y lesiones en las que se ignora si fueron intencionalmente causadas o no, pero que generaron la muerte. Otra manera de ver el tema de la transición, del cambio, es hacer uso de lo que se llama la carga de la enfermedad. No concentrarnos nada más en la mortalidad, sino ver el peso de la morbilidad. Y ustedes les pido nada más ahorita que vean los grandes grupos. 1990, las no transmisibles representaban prácticamente la mitad, el 49.8% de esa carga de enfermedad. Las enfermedades transmisibles maternas, neonatales y nutricionales, poco más de una tercera parte, y las lesiones 14.5%. Guarden esta imagen, guarden esta cifra y ahora veamos 25 años después lo que sucede. El caso de las enfermedades no transmisibles, de la mitad a 75%. Una reducción notabilísima del casi el 60% de las transmisibles maternas, neonatales y nutricionales y un descenso modesto de las lesiones. Déjenme pasar ahora a comentar algunos logros y desafíos en materia de salud. Haré énfasis en algunos datos registrados en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero también una visión de más largo plazo. En este país tenemos historias de éxito en materia de prevención. Probablemente una de las más destacadas es el caso de la vacunación, lo sabemos los médicos. Hemos sido capaces de eliminar del panorama patologías como la poliomielitis. Tenemos 25 años sin un caso de polio en el país. Enfermedades como el sarampión, que logró ser eliminada técnicamente del país en 1996, hace 20 años. Enfermedades como la rubéola, como el síndrome de rubéola congénito, o controlar patologías que hace 20 o 30 años generaban grandes epidemias y problemas. El caso, por ejemplo, de la tosferina, que está controlado, que podemos avanzar todavía en mejorar esto, o temas que hace 40, 50 años generaban muerte en el país. El tétanos neonatal o la difteria, por ejemplo. Hemos tenido logros en el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, pero logros que no son suficientes. Hemos conseguido, y yo celebro que esté el señor director médico del ISSSTE, un gran aliado del trabajo que desarrollamos en conjunto las instituciones públicas, y lo celebro porque la verdad es que ahí otra vez hay retos, pero también hay buenas noticias de las que se puede dar cuenta. Hace unos cuantos días, cuando arrancábamos una acción para sensibilizar a nuestra sociedad
del problema que representa el cáncer de la mama, se hacía notar la estrategia que va a seguir el ISSSTE de incremento de los servicios de mastografía, por ejemplo, y de la concentración de espacios para la lectura y la interpretación de las imágenes médicas utilizando tecnología. Ese es un ejemplo, pero podríamos darles cuenta a ustedes del caso de la diabetes o de los esfuerzos que estamos haciendo para mejorar la atención inmediata a pacientes con problemas cardiovasculares, señaladamente en el caso del infarto. Ya hablé de la mortalidad infantil. Puedo decirles que sin tener todavía en cuenta las cifras de 2015 que resultan más alentadoras, entre 2012 y 2014 hay una reducción del 6% de la mortalidad infantil. Una disminución de la mortalidad por accidentes de tráfico que otra vez, si se corroboran los datos, va a ser superior al 9% ya alcanzado, que quiere decir que entre 2012 y 2014, nada más, se lograron salvar 5,000 vidas, porque eso es lo que representa el trabajo en materia de prevención de accidentes, de alcoholimetría en muchos municipios del país, de campañas para que la gente tenga un manejo seguro, del uso del cinturón de seguridad entre quienes van desplazándose en un automóvil. O una disminución de 15% en la carencia de servicios de salud en estos 2 años, 2012 a 2015 en este caso. Una gran mejoría de la infraestructura que ha implicado en el gobierno del presidente Peña una inversión de cerca de 40,000 millones de pesos para ampliar, remodelar, mejorar, actualizar servicios hospitalarios y de primer nivel de atención. Una gran coordinación entre las instituciones del sector y las de protección civil, señaladamente la Secretaría de Gobernación y por supuesto la participación de las Fuerzas Armadas cuando se echa a andar el plan DN3E de auxilio a la población. Un fortalecimiento muy importante con la red de laboratorios de salud pública y con las nuevas instalaciones del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, y algo que yo quiero compartir con ustedes y que lo hago porque además aquí sentí algo raro. Gracias. Pero ya me sacó de concentración. Bueno, sirva de relax un poco, que les estaba diciendo que me da mucho gusto porque aquí, don Olegario, hay una enorme cantidad de colegas que comparten esta doble condición de laborar dentro del grupo y de hacerlo también dentro de las instituciones públicas de salud. Y eso que en la medicina hemos probado que es conveniente, es uno de los mensajes que tenemos que tomar. Cuando somos capaces de ponernos de acuerdo, de articularnos, lo comentábamos antes de empezar esta reunión, a México le va bien. Cuando no encontramos la forma de ponernos de acuerdo, a México le va muy mal. Ahí está el siglo XIX, ahí está la historia del país en el siglo XX en muchos momentos, y ustedes pueden escoger. Y todos vamos a tener que pensar en esto. México necesita que estemos articulados y unidos. Bueno, pues este es un ejemplo. Y me da gusto decir que hay logros de todos los días. Estos
avances a los que he hecho referencia son notables. Hablaré también de los desafíos, de los rezagos, de los problemas enseguida. Pero quédense con una cifra. Cada día, cada uno de los 365 días del año, 1 millón de mexicanos acuden a las instituciones públicas de salud. A veces por un acto muy sencillo, la aplicación de una vacuna, pero muy importante. A veces para una consulta, en ocasiones para un internamiento hospitalario, en ocasiones para una gran intervención quirúrgica, un trasplante o una atención coronaria de urgencias. 1 millón de mexicanos cada día. Veamos, para ser correctos, el caso de los desafíos. Y ahí están algunos de los que lo saben perfectamente mis colegas, todas y todos ustedes. El gran desafío de la obesidad, del sobrepeso y de las enfermedades que giran o que están en relación a esta condición del individuo, de la persona. La diabetes, pero también las enfermedades cardiovasculares. El problema del VIH-Sida, que no se nos debe olvidar. Tenemos todavía en el país gente que sabemos que está infectada con el virus, que son positivos y que no están sujetos al tratamiento. Hemos avanzado mucho en la transmisión vertical, madre-hijo, pero todavía tenemos casos de transmisión vertical. El tema de las adicciones, al que le vamos a tener que entrar, y de nueva cuenta, todos, la familia, la escuela y las instancias del área de la salud. El caso de la insuficiencia renal. Si no frenamos el problema de la diabetes, el problema de la hipertensión, si no atendemos y diagnosticamos tempranamente los casos de insuficiencia renal y dejamos que evolucione esa cronicidad, no vamos a tener presupuesto ni espacio para atender el problema. Hay que ver el caso de la violencia, de cómo en alguna clasificación, la de la OMS, por el agrupamiento que hacen, aparece entre las primeras causas de muerte en nuestro país. Si uno suma el caso de las muertes violentas, incluida los accidentes, que son alrededor de 34,000, 35,000, el caso de los accidentes por vehículo de motor, que son esos, el caso de los homicidios, que aunque hemos tenido un descenso no es suficiente. Hoy estamos teniendo casi el doble de lo que tuvimos en 2007. Pero también hay que decirlo, tenemos bastante menos de lo que tuvimos en 2011, cuando se alcanzó el pico de homicidios. El caso de los jóvenes, en donde la violencia está presente, en donde los accidentes forman parte, en donde la muerte violenta representa la primera causa de muerte para los jóvenes. Los problemas de financiamiento, el tema de la cobertura y la duplicación de servicios. Por nuestra estructura del sistema de servicios de salud, en el país alguien puede tener derecho a 2, 3, 4 y hasta 5 instituciones y alguien no tiene acceso a ninguna. Estamos trabajando el IMSS, el ISSSTE y nosotros en la Secretaría de Salud para buscar evitar las duplicaciones y hacer un uso eficiente de nuestra infraestructura, de nuestra capacidad instalada y alcanzar ese gran reto, la universalización de los servicios. ¿Qué tenemos hoy en día? Déjenme pasar cuenta rápida de
la infraestructura y los recursos. Ahí están más de casi 23,000 unidades de atención en el servicio público, en las instituciones públicas, casi 1,400 hospitales, 88,000 camas censables y unas 60,000 no censables que cuestan y cuestan mucho. Cerca de 215,000 médicos, 308,000 enfermeras y un gran conjunto de casi 900,000 trabajadores de la salud, entre profesionales y no profesionales, administrativos, en contacto directo con el paciente, etcétera. Paso a revisar rápidamente la formación de recursos humanos y solo decir algunas cosas a vuelo de paja. Contamos en el país con cerca de 67,000 estudiantes en servicio social, 12,800 de medicina, 35,000 de enfermería, más de 6,000 en estomatología, en odontología y el resto en otras carreras afines a la salud. Para nosotros el tema del posgrado es fundamental y ustedes pueden ver ahí, en el país hay en la actualidad alrededor de 27,000 médicos residentes, 81 cursos de especialidad, 27 de ellos de entrada directa y cerca de 7,800 mexicanos que forman parte del sistema de ingreso a través del examen nacional de aspirantes a las residencias médicas y una distribución como la que ahí se señala, en donde la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE tienen, por supuesto, la gran mayoría y en donde, sin embargo, hay alrededor de 1,270 residentes en las instituciones privadas del sector, muchos de ellos, en el sistema que tiene el grupo de ustedes. ¿Cómo estuvo el examen nacional de aspirantes a las residencias médicas? Ustedes lo pueden ver ahí. Se dio una oferta de 7,800 lugares para seleccionados mexicanos. Seguimos teniendo el privilegio de contar con la confianza de muchos países del extranjero y se abrieron alrededor poco menos de 500 plazas para extranjeros. Y ahí están las 10 especialidades de ingreso directo que tienen la mayor cantidad de plazas para residentes de primer año: medicina familiar, medicina interna, anestesiología, pediatría, gineco y obstetricia, cirugía general, entre las más importantes. ¿Cómo nos ha ido en este tema? Y solo decirles que hay que preocuparnos, hay que pensar con lo que está pasando y que se ha venido acumulando. Tuvimos más de 47,000 médicos que ya concluyeron sus estudios, que se registraron inicialmente, de ellos casi 40,000 terminaron todo el proceso de registro y este es el número de plazas que en los últimos años ha estado disponible. Mientras el crecimiento de 2011 a 2016 es de casi 13,000 aspirantes, el de plazas apenas creció en 1,800 plazas. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica lo que nos ha venido sucediendo. La demanda ha crecido de manera muy importante y tenemos que pensar que la mayor parte de los colegas se quieren registrar, se registran y presentan el examen de nuestros aspirantes y se nos está acumulando una cantidad importante de médicos que no necesariamente encuentra un espacio para su desarrollo, por lo menos no en el caso de las especialidades. Finalmente, unas cuantas palabras sobre la parte
cualitativa de la formación de recursos humanos en medicina y simplemente casi leer las líneas. El número muy alto y la heterogeneidad en la calidad de las escuelas o de muchas de las escuelas de medicina. La calidad de los programas, que también es heterogénea. La duración de los estudios, en donde nos tenemos los educadores médicos y en general los profesionales de la medicina, las academias y las instituciones del sector, que reunir para analizar y discutir qué hacemos. Porque en la vida real los programas varían de 6 a 7 años, promedio 6 años y medio. En general hay que esperar un año para presentar el examen e ingresar a la residencia, que se vuelve un año perdido, y después nos pasa que el promedio, la residencia médica más corta tiene 3 años, el promedio de duración de la residencia es de poquito más de 4 años y medio, casi 5, y tenemos especialidades que duran 8 o hasta 9 años. Y tenemos que preguntarnos si no podemos hacerlo de una manera diferente. El tema de la relación de ciencias básicas y formación clínica, el caso del internado y del servicio social que tenemos que revisar. El servicio social arrancó por iniciativa del doctor Gustavo Vaz en 1936. El director de la Facultad de Medicina de la UNAM nos convocó hace apenas unas cuantas semanas para celebrar 70 años de servicio médico social, pero después de 70 años tenemos que revisar y tomar decisiones fuertes respecto de cómo lo estamos haciendo. La formación de los especialistas, el trabajo en equipo del que hablamos mucho, y cuando hablamos de educación, pues resulta que difícilmente conectamos a los médicos con otros profesionales de la salud. El papel del médico general, porque no es posible que un profesional que pasa 6 años y medio en formación no tenga un espacio dentro del sistema. La incorporación de médicos a las instituciones y el tema de la educación continua en medicina. Este acto inaugura un proceso de educación continua, de actualización, del que los médicos nos sentimos muy, muy orgullosos. Concluyo diciéndoles 4 cosas. En materia de salud no hay duda, México ha avanzado, pero por supuesto todavía falta mucho, mucho por hacer. 2, las enfermedades crónicas no transmisibles son el problema fundamental. No hemos superado el caso de las enfermedades transmisibles. De pronto nos aparecen nuevas patologías, ahí está el caso del chikungunya, ahí está el caso del Zika, por ejemplo, transmisibles por vectores. Tenemos que no descuidarnos, pero el problema de las crónicas es muy, muy grave. Hay que avanzar en la cobertura de los servicios. El presidente Enrique Peña me ha dado la instrucción de a ver cómo le hacemos, pero tenemos que alcanzar ahora sí una cobertura real, por lo menos en el caso de la atención de primer nivel y en el caso de la hospitalización general. Y finalmente, los recursos humanos en formación son desde el punto de vista cuantitativo muy, muy importantes y tenemos que hacer una revisión integral de los aspectos cualitativos de la educación médica y de la educación en otras profesiones. Termino como empecé, diciendo gracias. Gracias por la invitación y sobre todo gracias por la paciencia para escuchar. Felicidades y enhorabuena.